Los Golden State Warriors han sido eliminados por Minnesota Timberwolves en estos mismos playoffs, y si el comienzo de esta serie ofreció una especie de esperanza de que Golden State podría sobrevivir sin Curry, los juegos posteriores han proporcionado una dura dosis de realidad para la franquicia. Y es curioso, pero si analizamos las situaciones que tenía Lakers antes del trade por Luka Doncic y la situación que tiene a día de hoy Golden State, no se diferencian mucho. Son dos franquicias que tienen dos estrellas muy importantes en la historia de la NBA, dos veteranos como LeBron James y Stephen Curry, y su objetivo número uno es pelear por anillos e intentar darles a sus estrellas esa oportunidad de seguir peleando por títulos, es decir, apostar más por el presente y no tanto por el futuro. Es lo que intentó hacer Lakers con LeBron y es lo que está intentando hacer Golden State con Stephen Curry. Por esto mismo, hay constantes dudas sobre si apostar por el presente o por el futuro, y es por esto que las franquicias han mostrado reticentes a la hora de traspasar jugadores con cierta proyección. Austin Reeves, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles Lakers, Jonathan Kuminga en el caso de Golden State. Pero los de San Francisco este año traspasaron por Jimmy Butler y con este movimiento aumentaron sus probabilidades de llegar a playoffs y hacer una carrera profunda en postemporada. Pero contra Minnesota Timberwolves han caído eliminados, y lo que se ve a corto plazo y a medio plazo también es que Golden State como franquicia no tiene un futuro brillante, porque no tienen un sucesor para Stephen Curry, ni siquiera tienen una futura estrella de la NBA, por lo menos lo que se ve a priori. Desde que Stephen se lesionó el tendón de la corva a mediados del primer cuarto durante el Game 1 contra Minnesota, las cosas han sido totalmente diferentes para Golden State. Los Warriors lograron una victoria por 99-88 en ese partido, impulsados por los 13 puntos rápidos de Stephen al comienzo del partido, antes de aprovechar una actuación clásica de Draymond Green y una oportuna canasta de Buddy Hield el resto del encuentro. Pero si ese partido dio a Golden State un atisbo de esperanza de que el equipo pudiera superar la ausencia de Curry, los tres siguientes han sido una dura dosis de realidad. Pero si analizamos esa parte tan esperanzadora de Golden State en el Game 1 contra los Wolves, hay que tener en cuenta que incluso antes de la lesión de Stephen ocurren actuaciones que no son regulares, no las vemos todas las noches. Draymond Green en aquel partido anota 4 triples. ¿Cuántas veces hemos visto a Dray siendo tan fiable en el triple y termina con un 4 de 10? Mientras que Buddy Hield es un jugador capaz de anotar 33 puntos en el séptimo partido contra Houston Rockets, pero también de acabar con 0 puntos en el sexto. Y cuando Golden State incluso ha contado con todos los jugadores en pista, todos sanos, Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, han necesitado de un Buddy Hield de 25 más puntos, y como digo, Buddy Hield es un jugador irregular, es capaz de hacer partidos como ese de 33 puntos contra Rockets, pero también de hacer partidos de 0 puntos o menos de 10. Esto nos lleva directamente a Jimmy Butler, un jugador obligado a asumir el rol de líder desde la lesión de Stephen Curry. Un jugador que ha tenido dificultades para mantener a flote al equipo mientras lidiaba con una lesión pélvica. Solo ha anotado en esta serie el 43% de sus tiros de campo. Se ha quedado lejos de ese estándar de Jimmy Buckets, de Jimmy Playoffs que estableció en Miami Heat a lo largo de su carrera. Esa fama de que Jimmy Butler es un jugador que cuando llega a la postemporada se crece, aumenta su nivel. Draymond Green ha estado sobrecargado, marcando a jugadores de ataque mucho más altos que él. Ha cometido más faltas técnicas que dobles dígitos en anotaciones esta postemporada. Brandon Podziemski solo ha encestado 4 de sus últimos 24 lanzamientos, y Moses Moody no anotó su primer tiro de campo de la serie hasta el minuto 1:53 del último cuarto del Game 4. Porque la realidad es que sí, Stephen Curry no ha estado prácticamente en esta serie. Golden State no ha podido contar con el que es su mejor jugador. Pero Stephen Curry no influye prácticamente en la defensa de Golden State. No es un especialista defensivo ni mucho menos. Y si analizamos los porcentajes en tiros de campo de Golden State, Anthony Edwards se ha quedado en un 47,5%. Julius Randle supera el 50 con un 53,3%. Lo mismo, por ejemplo, con McDaniels, 52,9%, Naz Reid, 54,1%, y por ejemplo, Rudy Gobert estaba en un 64,3%. Porque sí, muchas veces se ha hablado de que Lakers contra Minnesota tenía esa carencia de altura que se veía claramente perjudicado, porque Minnesota contaba con jugadores físicos y altos, Rudy Gobert, Naz Reid, pero lo mismo pasa con Golden State. El juego interior nunca ha sido la especialidad de este equipo, pero este año, ¿con qué contaban? Con Kevon Looney, con Quinten Post y con poco más.
no tienen altura, no tenían tanta defensa como sí que tenía Minnesota Timberwolves. Y Stephen Curry sí, puede aportar y mucho en la ofensiva, pero no tanto en defensa. Y donde especialmente les han hecho daño los Wolves a Warriors es anotando. Y lo dijo Steve Kerr, ellos seguían anotando y nosotros no podíamos. Esta es la situación de Golden State. Durante la mayor parte de la carrera de Stephen, los Warriors han tenido dificultades para ganar minutos cuando él está en el banquillo y mucho menos cuando no está disponible. Todo el sistema de Golden State está diseñado por y para Stephen Curry. Ahora, Golden State debe de responder a la pregunta de qué son como equipo cuando no tienen a Stephen Curry. ¿Qué son los Warriors sin Stephen Curry? Aquí podemos hablar de trades, de movimientos como los que intentaron hacer durante la pasada temporada baja por jugadores como Paul George o Lauri Markkanen. También podemos hablar del trade por Jimmy Butler, un movimiento que les ha salido muy bien, pero que les podría haber salido tremendamente mal. Pero el tiempo les ha dado la razón, ha sido un total acierto porque Jimmy Butler ha sido ese jugador que ha impulsado al equipo, que ha dado esa solidez como conjunto que necesitaba Golden State, porque antes de su llegada, Golden State Warriors lucía como un equipo desmembrado, un equipo que cada uno hacía la guerra por su cuenta y no jugaban bien desde un punto de vista colectivo. Durante la regular season, Butler ha sido capaz de apuntalar a los Warriors cuando Curry, por ejemplo, estaba en el banquillo, además de comprender de forma innata cómo aprovechar las jugadas que Draymond Green y Stephen Curry llevan más de una década ejecutando. Se ha adaptado a las mil maravillas. Pero cuando yo os digo que para mí, con o sin Stephen Curry, Minnesota iba a pasar, es porque la defensa de élite la tiene Minnesota, no Golden State. Y porque hay una gran diferencia a la hora de mantener a flote a Golden State Warriors durante 4 minutos cuando Stephen Curry está en el banquillo para descansar, que mantener a flote un equipo como Golden State sin Stephen Curry durante grandes periodos de tiempo fruto de una lesión. Hay una amplia diferencia, pero sobre todo, la defensa de élite no es la de Golden State, es la de Minnesota. Aparte, para solucionar la ausencia de Curry, Steve Kerr ha tirado de Jonathan Kuminga, un jugador de 22 años en quien los Warriors tienen muchas esperanzas, quien apenas jugó por otra parte en la serie de 7 partidos contra Houston Rockets. La temporada pasada, Kuminga promedió 16,1 puntos, su mejor marca personal, además de 5 rebotes y 2 asistencias. Kuminga posee muchas de las cualidades que los equipos de la NBA buscan en un alero moderno, porque puede correr la cancha, penetrar la pintura y defender en múltiples posiciones, pero una lesión de tobillo en enero lo dejó completamente fuera. El cambio de Andrew Wiggins por Jimmy Butler ha hecho que prácticamente Kuminga no cuente para la rotación de Steve Kerr. De hecho, a pesar del talento y de las cualidades que le hacen un jugador interesante en el mercado, la tendencia de Kuminga a buscar su tiro a costa del flujo ofensivo de Golden State ha irritado a Steve Kerr y su cuerpo técnico. Y la realidad es que por lo menos en anotación, Kuminga dio un paso al frente, porque sus últimos 4 partidos están marcados por 18 puntos, 30, 23 y 26. Pero la realidad de Kuminga en Golden State es que es un jugador que ha tenido que lidiar con opiniones contradictorias sobre su juego dentro de la franquicia de manera constante. Si pensamos en futuro, Golden State no tiene al sucesor de Stephen Curry y lo están buscando. No puedes apoyarte en Jimmy Butler porque tiene 35 años y tampoco te puedes apoyar en un jugador como Jonathan Kuminga porque realmente es un jugador que no gusta del todo al cuerpo técnico. Incluso Andrew Wiggins tenía más relevancia y gustaba más a Steve Kerr que el propio Jonathan Kuminga, un jugador que no sería una locura verle jugar la próxima temporada en otra franquicia. Golden State tiene algo especial con su Big Three, con Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green, pero al mismo tiempo necesitan juventud. Necesitan talento, mucho más del que tienen, pero talento joven, no talento de más de 30 años.